Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios y la iglesia primitiva creía en la divinidad de Jesús. Títulos como el Verbo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, Hijo del Hombre, Dios o Señor, son títulos que la iglesia primitiva daba a Jesús porque reconocía y adoraba a Jesús como Dios. Pero los problemas y los ataques contra la divinidad y contra la historicidad de Jesús, junto con los ataques a la inspiración divina de la palabra de Dios y de su inerrancia, es decir, que no contiene error, estos ataques han surgido paralelamente a la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, comenzamos con los propios fariseos, ¿verdad? Los religiosos de la época de Jesús, ellos impúdicamente rechazaron a Jesús como Dios. Juan capítulo 8, versículo 58 dice que tomaron piedras e intentaron matar a Jesús porque Él estaba declarando que es Dios. A finales del siglo I aparecen los ebionitas, miembros de también una secta judía que creían que Jesús sí era el Mesías, pero no es Dios. Más adelante, en el siglo III o finales del II, surge otro movimiento llamado arrianismo. Estas palabras no entran en el examen, hermanos, no os preocupéis. Pero a partir de las enseñanzas del obispo o pastor Arrio en Alejandría y entre otros, negaban la deidad de Jesús y predicaba Arrio y sus seguidores que el Hijo había sido creado por Dios Padre. Asimismo, y estrechamente relacionado con estas herejías, encontramos muchos siglos después, a partir del Renacimiento en Italia, siglos XIV, siglo XV, surge un movimiento que conocemos, ¿verdad? Es un movimiento artístico, pero no solo artístico, sino que también es un movimiento intelectual que mira con desprecio aquello que ellos llaman la ignorancia de los siglos medievales. Y este renacimiento es un caldo de cultivo del humanismo, una forma de pensar donde Dios comienza a ser apartado a un lado y el hombre entonces es colocado en el centro del pensamiento. Todo esto desemboca en el racionalismo. A partir del siglo XVII, de la llamada escuela liberal, que rechaza todo aquello que no armoniza con lo que ellos denominan personas educadas. Y entre otras cosas, entonces, ¿qué ocurre? Se comienzan a dudar de los milagros de la Biblia. Se intentan redefinir con explicaciones racionales, con explicaciones científicas. Se redefine la inspiración divina de las Escrituras. Y todo esto hace surgir toda una serie de presuposiciones y una serie de teorías acerca de la Biblia. Ellos dicen, si hemos de entender nuestro mundo por medio de la razón y la explicación científica, por tanto, Jesús y sus milagros tienen que ser comprendidos de manera humana. Entonces, realmente no existe un milagro de Dios. Es en este tiempo que surge una crítica feroz al creacionismo bíblico en favor de la teoría de la evolución. ¿Y qué ocurre entonces? Génesis se reinterpreta y se afirma que es una alegoría basada en leyendas, en mitos de aquella época. Y entonces, hermanos, cuando esta puerta es abierta, el pecado entonces, el nacimiento virginal, la resurrección, la salvación, la Trinidad, el infierno, los milagros, todo esto es rechazado en favor de una explicación científica con una pequeña aplicación moral. Ni Dios
ni su palabra son ya el centro de la sociedad y del pensamiento. El hombre ha desplazado a Dios y él mismo se ha colocado en el centro del universo. Y este es el pensamiento hoy en día, ¿estáis de acuerdo? Hoy en día las Escrituras, la verdad se arrincona y el postmodernismo predica y discipula hoy más que nunca. Y ya es increíble porque ya no siquiera es un mensaje científico, sino que hoy en día es un mensaje emocional. ¿A qué me refiero con esto? Ahora ya no es ni siquiera lo que la ciencia dice o explica, sino lo que tú piensas y lo que tú sientes de ti mismo. Esta es la verdad y este es tu mundo, según la sociedad. Entonces, el mundo hoy se ve a uno mismo diciendo, mi verdad es lo más importante. Lo que yo siento es la verdad. Y el discurso de una sola verdad, dicen, es una pantomima arcaica, heteropatriarcal, de la que por fin estamos liberados, ¿verdad? ¿Os suenan estas palabras hoy en día? La semana pasada estábamos viendo en Juan cómo un pueblo resiste hoy y siempre al invasor, ¿verdad? Un pueblo, el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo ha luchado y sigue luchando hoy por mantener la verdad de la palabra de Cristo bien alto. Y es por esto que queremos, hermanos, aproximarnos a este texto de hoy con certeza de que estos hechos narrados en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12 o al 11, no son solo verdad histórica, sino que realmente nos narran el primer milagro de Jesús, el Dios hombre, el Cristo. Y esto no puede ser explicado por ninguna mente racional, porque se trata de un hecho sobrenatural de Dios que desafía nuestro ignorante y limitado conocimiento, pero que Él misericordiosamente nos invita a creer, a creer. Así hoy vamos a ver cómo en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, nos narra la primera señal de Jesús que nos muestra su gloria para que creamos que Él es el Cristo. Así los versículos 1 y 2 vamos a leer acerca de la invitación. La invitación. Leamos, Juan escribe, versículo 1, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. El texto dice que 3 días después del llamamiento de los discípulos, Jesús viaja a Caná, una pequeñísima aldea al norte de Israel, en la zona de Galilea, porque dice que Jesús había sido invitado a una boda probablemente de amigos cercanos, parientes de Jesús y la familia quizá. Y entendemos esto porque en este texto aparece María, su madre, y también en el versículo 12 nos menciona a los hermanos de Jesús. E incluso esta feliz pareja tiene la deferencia de invitar no solo a Jesús, sino también a sus 5 discípulos, ¿verdad? Andrés, Juan pensamos que es también, Pedro, Felipe y Natanael. Entonces, vemos ya que si estos días implican el comienzo del ministerio de Jesús, Él entonces no va a desaprovechar esta oportunidad. Recordad las palabras de Juan en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esto es lo que vamos a observar ahora en este texto. Juan ilustra con este primer milagro, el versículo 14 del capítulo 1, a Jesús viviendo y a Jesús mostrando su gloria en un evento tan humano, ¿verdad? Podemos decir como es una boda. Una boda que, por cierto, tenía poco que envidiar a las famosas y abundantes bodas galegas, estoy seguro. Seguramente no comerían ni mucho menos tanto marisco, eso por descontado,
o no comerían marisco. Pero lo cierto es que los eventos, una boda en aquella época duraba más o menos una semana. Increíble, ¿verdad? Las bodas en este tiempo implicaban el final de un periodo llamado esponsales, donde la pareja ya antes era reconocida legalmente. Por eso, si lees Mateo capítulo 1, versículo 18, este texto menciona que José era el esposo, el marido de María, aún antes de la boda, pero sin consumar el matrimonio. Lo que ocurría es que normalmente un miércoles el novio y sus amigos irían a casa de la novia, ¿verdad?, a buscarla, y todos juntos volverían a casa del novio para celebrar con todos los invitados el casamiento, esta fiesta. Y en aquella época, al igual que hoy, hermanos, una pareja que entendía que el matrimonio es una institución creada por Dios, que supone un pacto entre uno y otro y con Dios, ellos van a celebrar de esta manera pública su compromiso mutuo y con Dios en una ceremonia, como la que se encontraba Jesús. Entonces, Jesús mismo bendice este evento con su presencia en esta feliz ocasión. Ahora, esta es una ocasión que, como vamos a ver ahora, corre serio peligro de dejar de ser feliz y convertirse en un problema. Problema que Juan nos va a narrar a continuación. En los versículos 3 y 4 encontramos la complicación. Hemos visto la invitación y ahora versículos 3 y 4 la complicación. Versículo 3, perdón. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Bueno, como en toda boda, aquí también, ¿verdad?, de ayer y hoy, el vino es parte de la celebración. ¿Qué ocurre aquí? Dice que el vino se acaba y esto aparentemente no tendría que suponer un gran problema, ¿verdad? Pero sí suponían un problema en esa época, porque la falta de vino o la falta de cualquier otro elemento pactado entre las dos familias podría acarrear incluso repercusiones legales. Es decir, la familia de la novia podía demandar al novio y su familia, que eran incluso los que pagaban la boda, pero así era legalmente. Podrían demandarles por incumplir sus responsabilidades que habían pactado previamente. ¿Qué ocurriría entonces sin vino? La boda corría peligro de convertirse en una batalla campal propia de dos familias de la mafia italiana, hermanos. Esta no es manera de comenzar una relación con tus suegros, ¿verdad?, pensaría el novio. Esta seria complicación hace que María vaya a Jesús y diga: no tienen vino. Ahora, ¿por qué pensáis que María va a Jesús con esta petición o esta afirmación? Bueno, podemos pensar en varias razones, 3 razones. Primero, creo que María tenía alguna responsabilidad en este evento. Por lo tanto, intenta solucionar esta seria complicación. Pero también es posible que María ya fuera viuda. José ya no estaba en la escena, probablemente. Y en esta época una viuda dependía económicamente, pero también emocionalmente, especialmente de su hijo mayor. ¿Y quién era el hijo mayor de María, hermanos? Jesús. Jesús estaría probablemente apoyando económicamente a la familia con su trabajo de ebanista o carpintero. Y era el proveedor para las necesidades familiares. Entonces María de manera natural va a su hijo mayor para exponerle el problema. Pero también, indudablemente, María sabía quién era Jesús, ¿verdad? Él era alguien más que su hijo mayor. ¿Recordáis su concepción milagrosa? La aparición de los ángeles, la estrella de Belén, los pastores, los sabios, las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Ella ha atesorado todas estas cosas a lo largo de su vida y probablemente acude a Jesús para que ponga cartas en el asunto y por fin entonces se dé a conocer. Digamos que María está haciendo de madre aquí. Jesús, no hay vino, necesitamos un milagro, qué buen momento para darte a conocer.
Es por esto que en el versículo 4, qué interesante, Jesús dice el texto, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Este versículo es muy interesante porque observamos un antes y un después en la relación entre María y Jesús. Primero esta expresión mujer. Aquí nos suena un poco mal, ¿verdad?, bajo nuestro estándar del siglo XXI. En aquella época el término mujer era un término respetuoso, no era común entre un hijo y su madre, pero era un término muy respetuoso para referirse a una madre, pero también era un término muy, muy formal. Se parece un poco como, no sé si vosotros también, mi padre hablaba con sus padres, les hablaba de usted. Es un poquito algo así. Pero, ¿qué ocurre? Con esta frase Jesús comienza a distanciarse de su madre María. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué vienes a mí con esto? Recordemos, sí, Jesús es hijo de María, pero Jesús es el Cristo, el Dios hombre. Por tanto, Él tiene una misión en mente. Y lo que está haciendo ahora es, sin faltar al respeto a su madre, lo que está haciendo es salir de la sombra, del regazo, el colo, decís aquí, ¿no?, de su madre. Y esto pasa hoy en día. Puedes tener 30, 40 años, 5 hijos, que siempre serás el hijito de tu mamá, ¿verdad? Y Jesús aquí, hermanos, le da a entender a su madre que su hora no ha llegado, dice el texto. Esto significa que Jesús se rige por lo que el Padre y el Espíritu Santo le guían a hacer. Él no se va a regir por lo que su mamá, María, le va a decir. Ella realmente parece que está diciendo, es el momento de revelar tu identidad. Pero revelar la identidad de Jesús como Mesías fuera de tiempo desencadenaría este curso de acontecimientos que desembocarían en la cruz. Y esto no es algo que María tenga que imponer a Jesús, por mucha madre que sea. Había llegado el momento para María de aprender a reconocer quién es ella verdaderamente y quién es Él, Jesús. Entonces en el versículo 4 María hace de madre, pero vamos a ver en el versículo 5 cómo María va a hacer de seguidora, discípula de Jesús. Porque a partir de ahora Jesús va a ser menos su hijo y más su Señor. Los objetivos y deseos de María para con Jesús no iban a ser los que Jesús tenía consigo mismo. Jesús tiene su propia agenda. Para Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, esta hora de revelar que Él es el Mesías, la hora que desemboca en la muerte, en la cruz, y de revelar la realidad de un futuro reino milenario en la tierra. Un reino, por cierto, que en el Antiguo Testamento se refiere a este reino. Amós, por ejemplo, capítulo 9, versículo 13, se refiere al reino como un reino donde los montes destilarán vino dulce. Ahora, María no entiende las palabras de Jesús como una negativa a actuar, sino como un acto de distanciamiento necesario. María no es corredentora, ¿verdad? Ella no es co-salvadora junto con Jesús, sino ella es una pecadora más, bendecida y destinataria de la gracia de Dios en Cristo. Así dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. No es que ella decida seguir por su camino y ella aquí se hace lo que yo mando, sino que ella no sabe lo que va a ocurrir ahora, pero está respondiendo en fe a su Señor. Ella deja el asunto en manos de Jesús para que haga lo que Jesús considere. Juan no pone el foco en María, sino pone el foco en Jesús. ¿Qué ocurre entonces? Juan ahora nos narra la sorprendente solución de Jesús. Versículos 6 al 10, la solución. Leamos versículo 6.
Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Jesús, movido no por lo que dice su madre María, sino por su propia decisión misericordiosa de finalmente comenzar a revelar su poder, manda a los sirvientes que llenen de agua las tinajas usadas para el lavamiento ceremonial de las manos de los invitados. Estas tinajas de unos 100 litros de capacidad cada una son llenadas de agua, y dice Juan que son llenadas, muy interesante, hasta el borde. Las llenaron hasta el borde, versículo 7. Y Juan aquí hace como hacen los magos, ¿verdad? ¿Recordáis? Los magos se levantan las mangas, hacen así, ¿verdad? Enseñan las manos al público para que el público vea claramente: aquí no hay trampa ni cartón, que siempre suele haberlo, por cierto, ¿verdad? Pero no es en este caso. Las tinajas son llenadas hasta el borde, hasta lo máximo. Esto nos da a entender que Jesús no sacó de su bolsillo un colorante o realizó algún truco, ¿verdad?, que nadie lo vio. No, es un milagro que va a ocurrir, un milagro que no tiene explicación racional. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Jesús pide ahora que lleven un poco de líquido al maestresala, una especie de jefe de los camareros, un maestro de ceremonias, amigo de la familia, algo muy útil, por cierto. Recuerdo vívidamente cómo en nuestra boda en España, fue una boda que organizamos de manera personal toda la familia, en un lugar en un centro de campamentos, incluida la preparación de la comida. Y recuerdo que uno de mis pastores hizo de maestresala. Y cuando estábamos en la boda, en la ceremonia, realmente qué agradecido estuve yo por el maestresala que teníamos. Recuerdo estar en la ceremonia y ver a por lo menos 3 personas que estaban allí, que no sabíamos que iban a venir. Entonces no tenían lugar donde sentarse en el convite, pero nuestro maestresala se encargó de todo. Lo mismo agradecimos a la maestresala cuando repartió matemáticamente el escaso cordero asado que encargamos menos por error. Así que doy gracias a la maestresala de que mis suegros no me denunciaran en nuestra boda, hermanos. El caso es que este líquido, dice Juan, es llevado a este jefe de invitados. Y ahora versículo 9, fijaros. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Por fin, la increíble solución de Jesús es desvelada. Este experto maestresala, no sé si miró el vino, recordáis cómo se hace hoy en día: coges la copa, le das vueltas, pones la nariz dentro, lo pruebas, haces movimientos raros que no entiendo hoy en día, ¿verdad? Hoy hay toda una parafernalia para el sommelier, ¿verdad? El texto no nos dice si era experto o no. Y no nos dice si él llevó a cabo toda esta parafernalia. El caso, dice Juan, que aunque no conoce de dónde viene este vino, el texto no nos dice que él conozca de dónde viene este vino, llega a la conclusión certera y le dice al novio: vaya vinazo, menudo vino. Por cierto, un par de observaciones acerca de este vino. La palabra que Juan usa, que se traduce como vino, es la bebida obtenida de la fermentación de la uva, es decir, vino. La palabra vino significa vino. No significa mosto, hermanos.
Digo esto porque hay quien explica o alega que Jesús cambió el agua en mosto. Quizá se quiere defender o maquillar la palabra de Dios, pero la Biblia, hermanos, no prohíbe beber vino, no prohíbe beber bebidas alcohólicas, incluso lo recomienda en algunos casos, como Pablo a Timoteo para sus problemas estomacales. La consumición de bebidas alcohólicas entra dentro de nuestra libertad cristiana, hermanos. No es pecado beber alcohol con moderación. Lo que la Biblia sí condena, entonces, es la embriaguez, el ser controlado por el vino. Y también condena que un hermano haga caer a otro hermano que está luchando con falta de dominio propio, que está luchando contra el alcohol. Y la Biblia condena al hermano que hace caer al otro. Pero nuestro texto es claro: Jesús cambió el agua en vino. O mejor dicho, otra observación acerca de este texto: no cambió, convirtió, dice el texto, versículo 9. Y esta es una palabra significativa, convirtió. Porque Juan ha usado 11 veces esta palabra en el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 3 dice que el verbo, por medio del verbo, todas las cosas fueron hechas, misma palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, misma palabra. El versículo 10 dice que el mundo fue hecho por medio de él. El versículo dice que nosotros llegamos a ser, misma palabra, hijos de Dios. Versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Esta es la misma palabra que se traduce aquí como convirtió. Y Juan nos da a entender que el mismo Dios que creó todas las cosas de la nada, que es el mismo que nos ha regalado el derecho de convertirnos en hijos de Dios, que es aquel que se hizo carne, es este mismo Jesús convirtiendo milagrosamente el agua en un fantástico vino. Creo que por eso Juan registra el comentario del Maestresala en el versículo 10. Fijaros, dice, y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Esta era la costumbre de la época. Primero el vino bueno, hasta que ya han tomado bastante. Eso es una manera eufemística, suave de decir hasta que todo el mundo está borracho, ¿verdad? Una vez que están embriagados, no necesariamente ocurría en esta boda, ¿verdad? Pero generalmente una vez que la gente ya estaba subidita de tono, como solemos decir, se sirve el vino inferior. Supongo que una vez que la gente está bebida, ¿para qué quiere sacar ese Rioja Reserva del año 79 si nadie lo va a notar? ¿Verdad? Pero aquí está sucediendo lo contrario. Aquí lo bueno viene después. Esto es lo que dice el Maestresala al novio, esto es lo que ocurrió realmente. Pero hermanos, recordemos, Juan no da puntadas sin hilo. Y a menudo nos va a mostrar un nivel de realidad, como es este caso, para que a su vez comprendamos otro nivel de realidad aún más profundo. Hemos de tener cuidado de no alegorizar el texto, como se ha hecho tristemente muchas veces. El vino no simboliza la sangre de Jesús, el vino es vino. El novio y la novia no son Cristo y su iglesia, son el novio y la novia. Pero al mismo tiempo hemos de observar algo porque Juan ya nos viene diciendo algo a lo largo de todo el primer capítulo. ¿El qué? Recordad, él ya nos ha dado a entender que Jesús es superior a Juan el Bautista, versículo 15, que él es superior a Moisés, versículo 17, Jesús es superior a la ley, versículo 17. Jesús es un cordero mejor, versículo 29. Jesús ofrece un bautismo mejor, versículo 33. Jesús es un maestro mejor, versículo 38. Y Él nos da un acceso al Padre mejor, versículo 51.
Lo anterior era bueno, pero Dios, hermanos, ha reservado la guinda del pastel para el final. ¿Quién es? Su propio Hijo. El único capaz de salvar y de restaurar definitivamente. Él trae lo mejor, un pacto mejor, un sacrificio mejor, una relación mejor con Dios, porque Él es Dios mismo quien vino a este mundo con esta misión, con la misión de darse a conocer y de dar a conocer a Dios a los hombres para que crean para salvación. Esto es lo que Juan explica ahora en el versículo 11. Esto es lo que llamaremos la explicación. La explicación. Versículo 11, fijaros. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta palabra señal es un término importante para Juan. La palabra señal es un sinónimo de la palabra milagro. Y hemos de definir qué es un milagro desde el punto de vista bíblico. Un milagro es una intervención sea directa o indirecta de parte de Dios, indirecta en el sentido de que puede darse por medio de otros hombres. Es una intervención directa o indirecta que cambia el transcurso normal de los acontecimientos o las cosas. Así, por ejemplo, la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11 es un milagro, ¿verdad? Lo normal era que Lázaro muriera y se quedara muerto. Que un hacha flote en el agua es un milagro que Dios realizó por medio de Eliseo en 2 de Reyes 6:3. O que el sol y la luna se detengan es un milagro de Dios en Josué 10:13. Dios interviene directa o indirectamente produciendo un evento único y fuera de toda explicación racional. Eso es un milagro. ¿Me explico? Un milagro como convertir el agua en vino instantáneamente y de la nada. Juan entonces utiliza la palabra señal, porque su propósito al reunir, compilar estas señales a lo largo de su evangelio que iremos viendo, es reflejar, mostrar la realidad sobrenatural de que Jesús es el Cristo. Jesús es Dios. Y lo proclama y lo demuestra con estas señales para que la gente de este tiempo, de aquel tiempo, y la gente de hoy en día llegue a la misma conclusión: creer con fe en Jesús para su salvación. Para que, como dice Juan en versículo 11, veamos cómo Jesús manifestó su gloria, manifestó su poder, manifestó que Él es Dios. ¿Cómo termina el versículo 11, hermanos? Y sus discípulos creyeron en Él. Es curioso que realmente este primer milagro es un milagro semi-secreto. ¿Os dais cuenta? Los sirvientes fueron conscientes, dice el texto. De hecho, el maestresala realmente, ¿a quién va a alabar por el vino? ¿Va a Jesús? No, va al novio. Fantástico, chaval. ¡Qué vinazo! El novio estaría, bueno, lo sé, que lo tenía preparado para el final, ¿verdad? Pero además al novio realmente le había tocado la lotería, porque ahora ya no tiene que dar explicaciones a sus suegros por la falta de vino. Así que gracias Jesús, o yo diría, gracias quien sea que ha traído este vino. El texto no nos dice que la gente fuera consciente de que Jesús realizó este milagro. Pero Juan pone aquí las cosas en su sitio y dice que sí, fue Jesús que allí manifestó su gloria. Aún con algo tan aparentemente sencillo, pero que es absolutamente imposible de realizar para cualquiera persona, sin añadir nada, sin añadir elementos químicos ni colorantes, ¿verdad? No, es imposible hacer esto.
Pero dice que sus discípulos creyeron en él. Observamos que ellos en primera persona vieron que el hombre al que acababan de comenzar a seguir era efectivamente Jesucristo, Dios mismo. Y Jesús en su gracia ya estaba comenzando a discipularles y afirmando en su fe. Como reflexionábamos al comienzo, esta verdad bíblica no ha sido bienvenida desde hace mucho, mucho tiempo. Desde hace siglos se ha hecho un esfuerzo titánico por racionalizar, por explicar humanamente tanto los milagros bíblicos como la figura de Jesús como Dios. No sé si has escuchado cosas como el agua del río Nilo realmente no se convirtió en sangre en el Éxodo, sino que fue a causa de unas algas que cambiaron el agua de este color. ¿Lo habéis oído alguna vez? O quizás la estrella de Belén no fue una estrella milagrosamente puesta, sino era un cometa, una supernova. El fuego caído en Sodoma y Gomorra se explica de forma natural con la caída de un meteorito. No fue fuego enviado por Dios. Jesús anduvo por el agua porque el agua estaba helada, eso se dice, o porque estaba en la orilla realmente. El diluvio no fue un evento universal, sino realmente fue una tormenta muy potente, un tsunami local. La creación no fue literalmente en 6 días y ex nihilo, es decir, de la nada. Eso es absurdo, se dice. La explicación real y científica es que todo fue creado a partir de una mega explosión cósmica que dio lugar hace miles de millones de años a todo lo que vemos hoy aquí. La explicación racional de la resurrección de Jesús es que realmente no murió, sino que perdió el conocimiento debido al dolor. Todo esto es lo que se explica hoy en día. Todo esto, ellos dicen, son invenciones míticas para explicar algo que no se entendía en aquella época debido al retraso tecnológico, aunque también ellos dicen debido al retraso mental. Hermanos, el mundo alaba a la criatura y menosprecia al Creador, como leemos en Romanos 1:25. Elimina los milagros, quítale los milagros a Jesús, elimina su deidad, empápalo todo de un halo, una atmósfera racionalista, intenta explicarlo todo de manera científica y poco a poco vas a tener una Biblia y vas a tener a un Jesús aséptico, esterilizado. Tendrás a un Jesús entendible y domesticado bajo los cánones humanos, no bajo la fe. Este no es el Dios de la Biblia. Y tendrás a una Biblia y a un Jesús más fácil de creer porque se adapta a tus pautas y a tus criterios, pero no a la verdad de la palabra. Y de la misma manera que Dios reprende a Asaf en el Salmo 50:21, donde dice: pensaste que yo era tal como tú. Dios reprende con este texto a todo incrédulo, a todo aquel que no cree. Porque la lección principal de este texto es: si tú crees verdaderamente que Jesús es Dios, ¿lo crees? ¿Crees que Jesús realmente hizo esto? ¿Crees que esta historia pasó de verdad? ¿Que Él cambió de verdad el agua en vino? O por el contrario, quizá hay quien crea que estos cántaros tenían todavía espacio para que Jesús se sacara de la manga un colorante alimenticio. O simplemente que esto realmente no pasó, se ha mitificado. Lo que contestemos a esta pregunta, ¿crees?, es realmente importante. Puesto que lo que realmente piensas de la Biblia y de Jesús es fundamental. Y no me refiero solo a si crees que
que Él realizó este milagro. Porque la Biblia registra muchos otros milagros hechos por otras personas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Eliseo o Pablo o los discípulos haciendo milagros y Jesús? La diferencia entonces es que la Biblia afirma que Jesús, este hombre, no simplemente hizo milagros, sino que los hizo porque Él es el Dios encarnado. Él es el Salvador y perdonador de tu pecado, porque Él es la solución a tu eternidad. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que ya nacemos en pecado. De hecho, nacemos mereciendo el infierno, mereciendo el justo castigo del Dios Santo debido a este pecado. Y aunque tú y yo podemos realizar buenas acciones, la Biblia dice que debido al pecado, toda persona recibirá el castigo de la muerte. Muerte física y muerte espiritual, es decir, condenación eterna en un infierno que existe de verdad. La Biblia afirma esto y son malas noticias para ti y son malas noticias para mí. Pero, hermanos, la Biblia afirma también que si crees que Jesús es Dios y que se hizo hombre y vino a este mundo para vivir entre nosotros de manera perfecta, sin pecado, y que a pesar de todo Él murió en la cruz en sustitución de todo aquel pecador que cree en Él, si crees esto, dice Romanos 10:9, serás salvo. Si reconoces que Él es único, que Él es el único Salvador, que Él es el único que te ofrece vida eterna, el único que te ofrece que te arrepientas aquí y ahora, que si confiesas esta verdad, si reconoces tu absoluta miseria espiritual, Dios te ofrece perdón de todo tu pecado, de todo tu pecado, pasado, presente y futuro, hermanos. ¿Crees esto realmente? No te pregunto si entiendes toda la Biblia, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Sino si crees que Jesús es Dios y quieres seguirle, quieres ser discípulo de Jesús, quien es el Dios encarnado. Él te llama misericordiosamente a que ahora mismo te arrepientas y te conviertas en discípulo de Jesús, a que le adores y le admires, porque sus enseñanzas y su misericordia son únicas y las encontramos en este libro. Dios te llama a que hoy creas en Jesús. Ahora, si eres creyente, la pregunta es la misma. ¿Crees en Jesús? ¿Crees realmente en Él? Bueno, yo creo con una fe salvífica, dirás. Amén, a eso, yo también. Pero me refiero a si crees todo lo que la Biblia dice acerca de Dios y todo lo que la Biblia dice acerca de cómo debes vivir, vivir siendo un discípulo de Jesús. Me refiero a si crees o si confías verdaderamente en Jesús. Por tanto, ¿crees, confías realmente en lo que la Biblia dice acerca de tus hijos? Salmo 127:3, bendición del Señor son los hijos. ¿Crees esto? ¿Confías en estas palabras? Aunque no lo veas a veces, aunque no lo experimentes porque están intratables, ¿creemos esta verdad? ¿O crees lo que la Biblia dice con respecto a tus necesidades personales? Mateo 6:31, no te preocupes diciendo qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré, no te preocupes por el día de mañana. ¿Crees esto? ¿Lo crees aún si estuvieras sin trabajo, si estuvieras sin casa? Si tuvieras un sueldo muy pequeño, ¿crees estas palabras? ¿O crees lo que la Biblia dice con respecto a tu lucha constante contra el pecado? ¿Lo crees?
¿Crees, Romanos 6:6, que tu viejo yo fue crucificado con Cristo para que tu cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seas esclavo del pecado, sino liberado? ¿Crees esto? ¿Crees lo que la Biblia dice de tu perdón, aun cuando pecas constantemente? 1 Juan 2:1, no pequéis. Mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Romanos 8:1, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Crees esto? ¿Confías en estas palabras cuando te sientes un gran pecador? ¿Crees a pesar de tus dudas en cuanto a tu salvación? ¿Crees Romanos 8:38, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Crees que Él puede darte paz en medio de las dificultades? ¿Lo crees realmente? ¿Confías en Él en medio de las dificultades? Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo vas a creer? ¿Crees en la esperanza de la resurrección en medio del dolor por la pérdida de un ser querido? No os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Crees que la gente puede ser salva cuando proclamas el Evangelio? Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Creemos estas palabras y todas las promesas contenidas en la palabra de Dios? ¿O solo creemos cuando va bien? ¿Solo creemos y confiamos en Jesús cuando la gente se convierte? O cuando tengo comida sobre la mesa, o cuando tengo un trabajo, o cuando no tengo dudas, o cuando mis hijos me obedecen, entonces sí voy a creer. ¿Es así? ¿O creemos en todo momento? Diremos como María finalmente entendió y creyó, haz como digas. Jesús, haz lo que tú tengas que hacer. Tú eres Dios. Lo que tú hagas está bien. Vivimos, hermanos, creyendo que lo que la palabra dice es verdad, aunque el resultado no sea el que esperamos. ¿Lo crees? ¿Confías en Dios y en su palabra realmente? Aunque mis hijos no me obedezcan, creo que son una bendición y creo en la disciplina bíblica. Aunque la gente no crea, creo y confío en el llamado a evangelizar. Aunque no tenga casa, creo firmemente que Él provee para mis necesidades. Aunque mi futuro sea una niebla, confío realmente en el Señor. A veces Él hará un milagro, no lo pongo en duda. Como Jesús le dijo a Natanael en Juan 1:50, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Recordáis? Amén a eso, creemos en los milagros, pero también creemos en un Dios que se ha revelado y nos ha dicho, confía en mí, obedéceme, obedece mi palabra en lo rutinario, en el día a día. Obedéceme porque yo te lo digo. Y punto. Cree en mí, confía en mí, porque yo soy Dios. Y lo digo. ¿Confiamos en Él? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo.
Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 1:20. Respondemos entonces nosotros, Señor, creo firmemente en ti. Reconozco que a veces me asaltan las dudas. Reconozco que a veces duermo poco y duermo ansioso. Reconozco que a veces no confío, pero hoy vengo a ti y descanso en ti, porque solo tú eres Dios y porque tú me has dado a tu Hijo y me has regalado el privilegio de ser hijo tuyo. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar en ti, en mi debilidad. Ayúdame a decir sí y amén, aunque no sepa lo que me espera adelante. Jesús muestra su gloria por medio de esta señal. Y Jesús muestra su gloria a lo largo de cada una de las páginas de este libro, que es su palabra revelada y es la verdad. Una verdad, una Biblia que nos llama a creer. ¿Crees en Jesús? ¿Confías en Dios? ¿Crees para el perdón de tus pecados? ¿Crees, confías en Él con mucho o con poco? ¿Con agua o con vino? ¿Con gozo o con llanto? ¿Confías que Jesús es Dios? Él te llama a que confíes en Él, a que creas firmemente en Él, porque Jesús es Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor, reconocemos una vez más lo que este texto dice. Tú eres Dios, oh Jesús, y nos unimos a los discípulos 5 y su madre 6. Ni siquiera creo que los hermanos creyeron todavía en Él. Y Señor, es increíble pensar que el Verbo, el Dios infinito, creador de todo, el perdonador, salvador, el omnipotente y omnisciente, se hizo hombre y fue una boda. Hizo algo tan nimio y pequeño y fácil como cambiar agua en vino. Fácil para ti, imposible para nosotros. Y Señor, aprendemos de esta lección histórica y real y de este milagro que realmente ocurrió y no podemos explicar científicamente porque no había colorante por medio. Reconocemos que solo tú, Jesús, puedes hacer algo así. Y puedes hacer todo lo que tú te propongas. Y por eso estamos tan agradecidos que te propusiste cargar con la ira del Padre, cargar con nuestro pecado en la cruz. ¡Qué milagro! Y podemos, Señor, acudir a ti y recibir el milagro de la salvación, de enemigos a hijos. Señor, te agradecemos tu gran amor, te agradecemos por haberte revelado. Y nos ponemos delante de ti arrepentidos y gozosos también, porque confiamos y queremos crecer en nuestra confianza en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén.